Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Alguna vez te ha pasado que observas que una persona habla con grandes ínfulas y una supuesta autoridad sobre un tema del cual desconoce lo más esencial? ¿Te has preguntado por qué esta especie de diletantismo se da y qué tan consciente es la persona que ignora algo frente a lo que ignora? ¿Qué consecuencias tiene el llamado efecto Dunning-Kruger, no solamente en la sociedad en general, sino en la literatura en particular? Bueno, vamos a conversar un poco sobre estas y otras preguntas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Para esta rápida reflexión vamos a tener en cuenta, por supuesto, el concepto de efecto Dunning-Kruger, de dónde viene, cuál es el contexto y cuál es la importancia que tiene para la literatura. Lo que ocurrió con esta situación y con este efecto sencillamente se remite a una premisa que estos investigadores, David Dunning, cierto, y su colega Kruger, tenían respecto a lo siguiente. Cuando una persona ignora un tema y habla deliberadamente sobre él con ínfulas de conocerlo, ¿hasta qué punto esta persona eh, ignora que ignora sobre ese tema? Es decir, lo que ellos postulaban como un fallo en la percepción de uno mismo, un fallo de metacognición. Básicamente, para estos propósitos, estos investigadores Dunning-Kruger reunieron a un grupo de estudiantes a los cuales evaluaron en áreas como gramática, sentido del humor, lógica, y tuvieron un primer resultado bastante curioso, y es que las personas que estaban más adelantadas, más avesadas en conocimiento, ¿cierto? Porque todos fueron abocados a autocalificarse, eh, se pusieron una calificación más o menos acorde a lo que ya habían expresado, inclusive un poco menor. Pero las personas, los estudiantes que no tenían ni idea de lo que estaba ahí plasmado en la prueba y que contestaron, se asignaron una calificación mucho más alta. Entonces, como vemos, la premisa fundacional es una persona que ignora deliberadamente un tema, el término que ellos utilizan, que es incompetente, ¿cierto? Para dentro de una aptitud o para un tema en particular, no solamente hierra por su incompetencia, sino que su propia incompetencia le nubla la visión para ser consciente de ella misma. O sea, la ignorancia que tiene le hace ignorar que es ignorante. Más allá de un juego de palabras, es un problema de esta función de metacognición, de saber es decir, saber de qué manera sabe que sabe. Luego a este mismo grupo de estudiantes, estos investigadores le enviaron los resultados, las calificaciones, y las personas o los estudiantes, pues, por decirlo así, más inteligentes, más aptos, aceptaron el resultado, inclusive se habían calificado un poco por debajo, pero las personas o los estudiantes eh, más obtusos, ¿cierto? Los que más ignoraban, se mantuvieron en el resultado que ellos mismos se habían asignado inicialmente. ¿Esto qué quiere decir? De ahí ellos traen varias conclusiones. La primera, las personas que padecen el efecto Dunning-Kruger, debido a esta misma condición, a este sesgo cognitivo es el término más técnico, son incapaces de darse cuenta por esa misma ignorancia que están hablando de un tema del cual no tienen ningún manejo. Esto hace que ellos sobreestimen su capacidad. Entonces, resulta inútil, resulta imposible hacerle ver a una persona que está padeciendo este efecto de Dunning-Kruger su incompetencia, porque precisamente esta ignorancia le va a impedir eh, poder acceder a la solución correcta, ¿no? Y admitir que no sabe de lo que está hablando. Después, otros ya psicólogos realizaron algunos estudios en los cuales ellos inventaban términos, algo así parecido a lo que pasó con Alan Sokal y Jack Brimont en Imposturas Intelectuales. Este experimento Dunning-Kruger fue en la década de los 90,
Entonces, para volver a los psicólogos, ellos inventaron una serie de términos en política, en otras áreas, y muchas personas afirmaron, o bueno, dentro de la muestra, del muestreo de estudio, afirmaron que ellos conocían efectivamente también de esos temas que eran términos inventados. Y de allí se han seguido pues haciendo estudios. Ahora, esto evidentemente afecta muchas áreas de la vida. El área empresarial, el área institucional, el área educativa. Pero como este es un canal de literatura, nos vamos a centrar en cómo el sesgo cognitivo del efecto Dunning-Kruger afecta a la literatura y a los escritores. Entonces, por principio, se van generando en varias áreas. En el área de los debates culturales, se va dando, y de hecho lo estamos, diría yo, padeciendo actualmente, se va dando una gran cantidad de opiniones y van surgiendo a gran escala muchas personas que opinan sobre corrientes literarias, sobre teorías, sobre obras que o bien o directamente nunca han leído o no han entendido. Pero esas personas, y ahí viene el segundo punto, aparte de los debates culturales, cuando llegan a redes sociales, como hablan con tanta autoridad, porque eso es una característica de ese efecto Dunning-Kruger, el que lo padece no habla de manera duditativa, no se cuestiona sobre lo que si está diciendo es o no correcto, sino que lo afirma, ¿cierto? Como si fuera una verdad cincelada en piedra. Entonces, en redes sociales se fortalece, de hecho, eh, esta clase de discursos, de narrativas diletantes, ¿no? De personas que hablan como expertos cuando realmente no lo son. Y eso también tiene como un efecto inmediato el prejuicio de la comunidad, porque el algoritmo, que realmente se nutre por las interacciones, comienza a cualificar y a valorar esas opiniones que no, más no argumentos sólidos, sino esas opiniones simplemente las comienza a valorar. ¿Y qué otro efecto tiene? Que se va creando una cámara de eco, ¿cierto? De resonancia de personas que pueden tener muchos seguidores, pero pueden no tener una idea muy clara respecto de lo que están hablando. Pero como tienen tantos seguidores, y el algoritmo, eso es lo que mira, fortalece esa posición. Entonces vemos que deja de ser ya un problema individual de falta de autopercepción de las limitaciones a nivel cognitivo y a nivel de, pues, no todos tenemos limitaciones a nivel de conocimiento, pero cuando en el campo de la literatura eso se va extendiendo, se polariza y usted ve una serie de discusiones, ¿cierto? En la medida en que el algoritmo va premiando las vistas y va premiando las interacciones, algunos lo hacen de una manera deliberada en cuanto a los efectos, no en cuanto a la causa, porque el Dunning-Kruger es una actitud que la persona tiene frente a la propia limitación de su conocimiento que le impide acceder. Por eso una de las soluciones es, aparte de entender y de admitir sobre todo, que no vamos a ser expertos en todos los temas, y tampoco, lógicamente, en todos los temas y problemas literarios vamos a ser expertos, admitir esa limitación y proceder a ilustrarnos. Entonces, vemos temas, algunos ya los hemos tratado en el canal, sobre qué es la poesía. No, es que la poesía es lo que yo sienta, lo que yo exprese, no importa de qué forma lo exprese. La gramática no importa, la ortografía no importa. Esa clase de percepciones que se van afirmando pueden ser muestra de Dunning-Kruger. ¿Qué recomendaciones? Por ejemplo, eludir esa clase de discusiones, esa clase de intercambios, porque no van a favorecer. Hay que recordar que el que padece de Dunning-Kruger no va a admitir que él no sabe de lo que está hablando, porque su propia limitación metacognitiva le impide darse cuenta. Y además, volviendo al tema tan importante, el tema del algoritmo, si el algoritmo favorece determinadas opiniones en lugar de determinados argumentos, aquí hay que hacer una salvedad, porque tampoco podemos decir que es que cualquiera que no esté conforme a nuestra visión de la literatura en determinadas escuelas, determinados estilos, determinadas técnicas o una concepción muy particular sobre la novela, sobre cómo funcionan los personajes, sobre cómo funciona la trama, sobre qué es el poder de persuasión, etcétera, etcétera. No vamos a decir que padece de Dunning-Kruger porque no está de acuerdo conmigo. Es una actitud más bien que se da cuando la persona de una forma ostensible para
los demás, porque aquí también lógicamente hay una fuente objetiva o intersubjetiva por lo menos respecto al conocimiento de ciertas áreas. Ahora, en la literatura es mucho más complejo, ¿cierto? Porque por lo menos en las ciencias preantrópicas o ciencias, digamos, puras, si usted realizó mal un cálculo aritmético, por ejemplo, por más que usted crea que domina ciertas operaciones, se demuestra que usted no las domina. Ya en la política se hace un poco, igual es movedizo, ¿no? Determinadas posturas, pero digamos que si usted va a analizar un libro a nivel de ciencia política, a nivel de filosofía, a nivel de esa clase de conocimiento, también el libro existe y usted puede constatar si sabe o no sabe. Y en literatura también hay unas áreas, como acabamos de decir, las que son normativas, las que son perceptivas, la ortografía, la gramática, y hay un sinfín de teorizaciones que se hacen sobre la literatura, y aquí hay un problema del cual ya hemos hablado en otros episodios que tiene que ver con la erosión de la certeza, ¿no? Digámoslo así, si todo es verdad, nada lo es, ¿cierto? Entonces nada, porque todo depende del punto de vista. Entonces la reflexión, la invitación es a comenzar por nosotros, a examinar si vamos a opinar de un autor, por ejemplo, lo he leído lo suficiente para opinar. Porque, por ejemplo, por ahí veía yo ciertas críticas vamos a decir, un autor cual yo tengo una opinión neutral, por ejemplo, sobre a Pablo Neruda por aspectos de su vida que pueden ser válidas para ciertos grupos, para cierta visión sobre algunos aspectos de la vida de Pablo Neruda, pero no se reflejan necesariamente en la obra. Entonces, ver qué peso específico tiene esa crítica que yo le estoy haciendo a Pablo Neruda. Y si ya estoy hablando de los versos de Pablo Neruda, también ver. Entonces, para que todos tengamos eso en cuenta. Sin embargo, me interesaría saber, ¿conoces personas con este efecto de Dunning-Kruger? ¿Cómo te ha afectado? ¿Alguna vez has pasado por esa situación y te has dado cuenta que habías caído en eso? Como siempre, los invitamos a suscribirse al canal, comentar el contenido, que es algo muy importante, ¿cierto? Porque nos da esa interacción dialéctica, a compartir, darle like y por el momento, no siendo más, esperando pues las interacciones, no siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.